Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí hoy con ustedes porque, créanme, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, un tema que es explosivo. Y es que hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos hizo soñar a todos, y más específicamente, vamos a analizar las declaraciones que desataron la polémica. Sí, esa famosa bomba que explotó y que todavía resuena en el mundo de la farándula. Si eres fan de las novelas turcas, de las relaciones que surgen en los sets de filmación y por supuesto, de Hande y Kerem, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a destapar secretos, analizar rumores y desentrañar las palabras que incendiaron las redes sociales y los corazones de millones de seguidores. ¿Listos para el chisme? Pues vamos allá. Antes de empezar a desmenuzar el drama, quiero pedirles un favor, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, déjenme un buen me gusta si les gusta el tema. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, arranquemos con la bomba. Para entender el contexto, recordemos un poco cómo se conocieron Hande y Kerem. Todo empezó en el set de la serie Love is in the Air, una comedia romántica que nos conquistó a todos. La química entre ellos era innegable y poco a poco, lo que parecía ser solo una relación profesional se convirtió en un romance de ensueño. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos, parecían la pareja perfecta. Pero como en toda historia, hubo un giro inesperado. Rumores, indirectas, especulaciones en las redes sociales. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, la ruptura. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué declaraciones fueron las que detonaron el caos? Aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Después de su separación, tanto Hande como Kerem dieron algunas entrevistas y realizaron ciertas publicaciones en redes sociales que, interpretadas por sus fans, fueron como el combustible para la hoguera. Cada palabra, cada foto, cada me gusta en Instagram, se convirtió en un indicio, en una pista para descifrar el misterio. *** El romance en el ojo del huracán, Love is in the Air, y el ascenso a la fama ***. Antes de sumergirnos en las declaraciones posteriores a la ruptura, es crucial entender el fenómeno que representó Love is in the Air, y el impacto que tuvo en las vidas de Hande y Kerem. La serie, con su trama ligera y romántica, conquistó audiencias en todo el mundo, catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. La química palpable entre Hande y Kerem en pantalla se tradujo en una conexión real que los fans no tardaron en notar y celebrar. El romance que se desarrolló ante las cámaras, con besos robados, miradas cómplices y un constante coqueteo, alimentó la ilusión de los seguidores. Las redes sociales se inundaron de publicaciones dedicadas a la pareja, creando un fervor que trascendió las fronteras. Fotos de rodaje, vídeos de entrevistas y eventos promocionales se convirtieron en material de culto para los fans, que seguían cada paso de la pareja. El éxito de la serie y la popularidad de la pareja generaron una intensa atención mediática. Revistas del corazón, portales de noticias y programas de televisión dedicaron amplios espacios a Hande y Kerem, analizando sus estilismos, sus citas y cada uno de sus movimientos. La pareja se convirtió en blanco de paparazzis, que buscaban capturar imágenes exclusivas. Esta constante exposición, aunque alimentaba la popularidad de ambos, también ponía a prueba su relación. *** El cuento de hadas se torna agrio, los rumores de crisis ***. Si bien la relación parecía idílica desde afuera, los rumores de crisis comenzaron a circular incluso antes de la confirmación oficial de la ruptura. Las redes sociales, como siempre, fueron el caldo de cultivo para las especulaciones. Los fans más atentos notaron algunos cambios en el comportamiento de la pareja, menos interacciones en redes sociales, ausencia de fotos juntos y ciertas declaraciones que, en retrospectiva, parecían premonitorias. Uno de los rumores más persistentes fue la supuesta incompatibilidad de personalidades. Se decía que Hande, una persona más reservada y enfocada en su carrera, necesitaba su espacio y privacidad, mientras que Kerem, con una personalidad más extrovertida, podría haber sido más propenso a la exposición mediática y a la vida social. Otros rumores apuntaban a posibles infidelidades, aunque nunca fueron confirmados. Las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre terceras personas, fotos misteriosas y mensajes ambiguos.
La falta de confirmación oficial de estos rumores, sumada a la ambigüedad de las declaraciones posteriores a la ruptura, solo contribuyó a alimentar la incertidumbre y la especulación. La presión mediática, exacerbada por la popularidad de ambos actores, también pudo haber jugado un papel importante en el deterioro de la relación. La constante exposición, la atención de los medios y la presión de los fans pueden generar tensiones y dificultar la construcción de una relación sólida y duradera. **Andercel, la voz de la independencia y la autenticidad **. Después de la ruptura, Andercel adoptó una postura más reservada, pero sus declaraciones y publicaciones en redes sociales no pasaron desapercibidas. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, parecían transmitir un mensaje de empoderamiento y autovaloración, generando interpretaciones diversas entre sus seguidores. En una entrevista, Ande enfatizó la importancia de la independencia emocional, de priorizar el bienestar personal y de no depender de nadie para ser feliz. Es fundamental aprender a estar bien con uno mismo, a valorarse y a no buscar la felicidad en otra persona, afirmó la actriz. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una indirecta hacia Kerem, sugiriendo que la relación no había sido tan equilibrada como parecía. Además, Ande compartió en sus redes sociales mensajes que resaltaban la importancia de la autenticidad, la honestidad y la lealtad. Rodéense de personas que los valoren y los respeten por quienes son, no por lo que pueden darles, escribió la actriz en una publicación de Instagram. Estos mensajes, acompañados de fotos que reflejaban su nueva etapa, generaron un debate en las redes sociales. Algunos fans interpretaron estas publicaciones como dardos dirigidos a su expareja, mientras que otros defendieron el derecho de Ande a expresar sus sentimientos y a buscar su propia felicidad. La elección de Ande de mantenerse reservada, pero al mismo tiempo transmitir mensajes sutiles a través de sus publicaciones, fue una estrategia inteligente. Al no dar explicaciones directas ni entrar en polémicas, la actriz mantuvo su dignidad y evitó alimentar la especulación. Sin embargo, sus palabras dejaron una huella en sus seguidores, que no tardaron en analizar cada detalle de sus declaraciones y publicaciones. Kerem Bürsin, la reflexión sobre la exposición y la búsqueda de la privacidad **. Kerem Bürsin, por su parte, también hizo algunas declaraciones que avivaron la polémica. El actor, conocido por su carisma y su apertura con el público, habló sobre la dificultad de mantener una relación en el ojo público y sobre la presión mediática. Estas reflexiones, aunque podrían ser interpretadas de forma general, fueron relacionadas por muchos con su relación con Ande y con la forma en que se había expuesto su romance. Es complicado construir una relación en un ambiente donde todo el mundo está opinando y analizando cada detalle, afirmó Kerem en una entrevista. La presión mediática puede afectar la dinámica de la pareja y generar tensiones innecesarias. Estas palabras revelaron la dificultad que enfrentó el actor al vivir su romance en el ojo público. Uno de los momentos más comentados fue una publicación en Instagram en la que Kerem compartía una foto con un mensaje enigmático. «Es hora de cerrar ciclos y seguir adelante», escribió el actor, acompañado de una imagen que evocaba la reflexión y la introspección. La forma en que fue redactado el mensaje, sumada a la elección de la foto, generó muchos comentarios y especulaciones. Algunos fans interpretaron el mensaje como una indirecta hacia Ande, mientras que otros lo vieron como una reflexión personal sobre el fin de una etapa. Kerem, al igual que Ande, optó por no entrar en polémicas ni dar explicaciones detalladas. Sin embargo, sus palabras y sus publicaciones en redes sociales dejaron entrever la complejidad de la situación y la dificultad de afrontar una ruptura en el ojo público. Análisis profundo. ¿Qué podemos deducir de sus palabras? Después de analizar las declaraciones de Ande y Kerem, podemos extraer algunas conclusiones. El dolor de la ruptura. Ambas estrellas sufrieron la ruptura, por las declaraciones y la forma de expresarse de ambos. La presión mediática. La exposición mediática y la atención de los fans jugaron un papel importante. Diferencias en la forma de manejar la relación. Ande valoraba la privacidad y la independencia, mientras que Kerem podría haberse sentido más expuesto. La imposibilidad de saber la verdad absoluta. Las declaraciones son pistas, pero solo ellos conocen la verdad. Un recordatorio, las relaciones son complejas.
El caso de Hande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones sentimentales, incluso las que parecen perfectas desde afuera, pueden ser complicadas y dolorosas. También es un ejemplo de cómo la fama y la exposición pública pueden afectar las relaciones personales. *** Conclusiones y reflexiones finales ***. Como creador de contenido, es fundamental que mantenga un enfoque objetivo y respetuoso al tratar temas sensibles como este. Mi intención no es juzgar a nadie, sino analizar las declaraciones y generar una reflexión. La ruptura de Hande y Kerem generó una gran decepción entre sus fans, y sus palabras posteriores solo sirvieron para avivar el debate y la especulación. Es importante recordar que cada uno tiene derecho a expresar sus sentimientos y a manejar sus relaciones como mejor le parezca. *** El legado de Hande y Kerem ***. A pesar de la ruptura, el legado de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue vivo en la memoria de sus fans. La serie Love is in the Air sigue siendo un éxito en todo el mundo, y la química entre los actores sigue siendo celebrada. Ambos han continuado con sus exitosas carreras, demostrando su talento y profesionalismo. La historia de Hande y Kerem es una lección sobre la complejidad de las relaciones, sobre los desafíos de la fama y sobre la importancia de la privacidad y la autenticidad. Muchas gracias, ***. Gracias por acompañarme en este análisis. Sus comentarios son valiosos. Recuerden suscribirse, darle me gusta y activar la campanita para no perderse mis futuros vídeos. Nos vemos.